¿Qué tal amigos y seguidores del canal? En esta ocasión les traigo la revisión de un multímetro de tipo gancho de la marca Kaiwitz. El modelo es el KC604. Este multímetro de tipo gancho lo compré en Amazon hace unos días por sus magníficas prestaciones. El multímetro ofrece una amplia gama de mediciones, una amplia gama de rangos, una amplia gama de funciones que nos permiten realizar y tomar mediciones en numerosos ámbitos de trabajo, ya sea la energía solar fotovoltaica, ya sea la reparación automotriz, así como la electrónica general. El multímetro viene perfectamente empacado en una funda de un material que resulta agradable al tacto. Dentro de la funda podemos encontrar el manual de usuario. El manual viene en una impresión de muy buena calidad. Es destacable la calidad de impresión del manual, muy legible. La letra tiene un tamaño aceptable y nos trae una descripción del multímetro, así como diferentes especificaciones. Ya dentro de la bolsa encontramos las puntas de medición. Viene con una sonda térmica, un termopar. Viene con unas sondas de medición de voltaje, continuidad, resistencia. Más adelante estaremos haciendo una prueba de temperatura. El rango de medición es desde menos 20 grados hasta 1000 grados Celsius. Muy interesante el rango de medición, y más adelante estaremos haciendo pruebas observando la precisión. Las puntas de medición de voltaje, resistencia, prueba de diodo y otras se sienten muy buenas, o sea, se sienten muy agradables al tacto. Están realizadas en material de silicona que se notan de muy buena calidad. Vienen con sus tapones de protección, con sus aislamientos para alto voltaje muy buenas. La verdad es que me agrada mucho que las puntas sean de esa calidad. Ya el aparato como tal se siente muy bien al tacto. Se nota que está fabricado con materiales de muy buena calidad, un plástico muy resistente, buen acabado. Está trabajado hasta el último detalle. Se ve que la fabricación se realizó con todo el cuidado. El diseño es muy bonito. Los colores son llamativos, visibles. El instrumento viene con un juego de baterías dentro de el estuche, lo cual se le agradece al fabricante, ya que bueno, adquirimos el instrumento y inmediatamente podemos comenzar a utilizarlo. Es un punto a favor, es algo destacable que lo provean con sus baterías listas para funcionar. Insertadas las baterías, pues bueno, vamos a comenzar a realizar las pruebas de este instrumento, comenzando por explorar las funciones que tiene, los distintos botones, la iluminación principal, la iluminación para la medición de corriente, distintas funciones que trae este instrumento. Colocándole las sondas, las puntas de prueba,
vamos a comenzar midiendo, bueno, pues una batería. Que es mejor que comenzar con una batería. Este multímetro de gancho trae la opción de medir en baja impedancia y en alta impedancia, las dos funciones. La medición de alta impedancia pues permite realizar mediciones en circuitos electrónicos que tienen pues son muy sensibles a las perturbaciones, y la medición de baja impedancia, como este caso, permite evitar las distorsiones en la lectura que provocan digamos los falsos contactos, las superficies sucias y cosas así. El multímetro trae muchas funciones, viene para medir continuidad, incluye prueba de diodo, prueba de resistencia, prueba de capacidad, en fin, trae prácticamente todas las mediciones que se pueden realizar en el campo de la energía solar fotovoltaica, en el campo de la automática, en el campo de la energía solar, en el campo de la electrónica en general, porque ofrece una muy buena precisión, los números son perfectamente legibles, el rango se ajusta perfectamente a todos los trabajos de electricidad, de electrónica, tanto automotriz como electrónica, electricidad en general. Los rangos son lo suficientemente amplios como para poder utilizarlo en prácticamente cualquier tarea de diagnóstico, medición, ajuste, puesta en marcha, revisión, reparación. Y en comparación con otros instrumentos que poseemos acá en el taller, este es muy preciso, tengo que decirlo así. Las mediciones concuerdan prácticamente en un 99%. El multímetro nos permite realizar mediciones en corriente directa, corriente alterna, nos permite medir frecuencia, ciclo de trabajo, voltaje de corriente alterna y directa. Y es muy preciso. Posee funciones para mantener el valor máximo, el mínimo. Y como les comentaba anteriormente, la sonda de medición de temperatura es basada en un termopar. El termopar, que tiene un rango de medición desde menos 20 grados Celsius hasta 1000 grados Celsius. Es sorprendente el rango de medición de temperatura de este instrumento. Yo utilicé una estación de calor que tengo en el laboratorio ajustada a 100 grados para realizar la revisión de esta sonda de temperatura, y para mi agrado la precisión fue bastante buena. La estación ajustada a 100 grados y la sonda midió perfectamente los 100 grados. Y como no podía faltar, es un multímetro de gancho
una de las funciones más atractivas o fundamentales que tiene este tipo de multímetros es la medición de corriente. Ese es el plato fuerte, y en este caso este multímetro de gancho con gancho en forma D tiene la capacidad de medir corriente directa y corriente alterna. Para realizar la medición de corriente directa se necesita realizar la puesta a cero, no así para la medición de corriente alterna. Una de las funciones que trae, que me llama mucho la atención, es que permite colocar una de las sondas en el gancho y te deja la otra mano libre para manipular alguna herramienta, algún instrumento. Las funciones de iluminación también son muy importantes. En valores superiores a los 3 amperios, el multímetro ilumina la pantalla de color naranja, y la luz principal de la parte del gancho nos permite localizar sin dificultad el lugar, el cable, el conductor donde vamos a realizar la medida. En resumen, el instrumento es de muy buena calidad, lo recomiendo, trae muy buenas prestaciones, se siente muy bien al tacto, las puntas, el tamaño del display, las funciones que tiene, el manual, la funda, en fin, es un excelente artículo, lo recomiendo.